Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí Lobo Solitario con más creepies. Espero que les guste. Actos de bondad al azar. Todo comenzó en el autoservicio de camino al trabajo ayer. Mi café ya estaba pagado. La mujer en la ventanilla me dio una enorme sonrisa radiante y me dijo que el coche de adelante había pagado mi bebida como un acto aleatorio de bondad. No hay ningún coche delante de mí. Le respondí, sintiéndome casi estúpida al decirlo. Su sonrisa vaciló un poco y vi cómo le temblaban las manos al ajustarse el cuello de la camisa. El coche negro delante de usted lo pagó. Repitió. Su sonrisa era forzada, no llegaba a sus ojos. Eché un vistazo al frente. Nada. ¿Está bien? Le pregunté, y su labio inferior tembló. Por favor, solo tomé el café. Susurró entre dientes, inclinándose como si alguien pudiera escucharla. Tomé el café. Había tráfico en el camino al trabajo, como siempre. No podía dejar de pensar en la mujer del autoservicio. Sé que este año ha sido duro para todos, pero ella parecía aterrada. Como un conejo atrapado en los faros de un coche. Tomé un sorbo del café y suspiré. Mi jefe había estado insoportable los últimos meses. Casi era un alivio estar atrapada en el tráfico en lugar de estar en el trabajo. James es el tipo de jefe que se divierte haciéndome sentir como una idiota. Su truco favorito es llamarme al frente durante las reuniones con preguntas que no sé responder. Ver su cara engreída mirándome mientras me retuerzo hace que cada día quiera conducir más despacio hacia ese maldito trabajo. Ojalá se diera un largo paseo por un muelle corto. Fue entonces cuando vi el coche. Un sedán negro, detrás de mí. Qué raro. Podría jurar que hace 5 segundos era un descapotable rojo. Giré el cuello para ver al conductor por el retrovisor y alcancé a ver a un hombre con traje oscuro. Sonreía, una sonrisa amplia que se extendía de lado a lado de su cara. Mierda. Mi teléfono sonó, casi me hizo saltar del asiento. Hola. Lara. Era Gina, la secretaria de mi jefe. Su voz sonaba nerviosa, apagada, como si estuviera resfriada. ¿Qué pasa, Gina? ¿Estás enferma? No. Susurró. Es James. Lo encontraron hace una hora. Lara. Está muerto. Oh, mierda. ¿Qué? ¿Cómo? Escuché cómo los sollozos rompían las palabras de Gina. La policía dijo que no puedo, que solo debo decirte que no vengas a trabajar hoy. Tartamudeó, y rápidamente le dije que estaba bien. Daría la vuelta y volvería a casa. El hombre del coche negro atrapó mi mirada cuando tomé la siguiente salida. Quizá fue mi imaginación, pero su sonrisa se había ensanchado. Esta mañana me desperté con un paquete en la puerta. Una cajita, envuelta prolijamente en mi color favorito, con un lazo encima. Un coche negro daba vueltas en el estacionamiento mientras recogía el paquete y lo llevaba adentro. Cerré con llave la puerta detrás de mí. Al desenvolverlo, el olor me golpeó de inmediato. Como un animal muerto tirado en la carretera. Tuve que taparme la nariz al levantar la tapa de la caja. Era una cabeza. La cabeza de James, con un lazo dorado y una nota encima. Corrí al baño y vomité en el inodoro. Esto no podía estar pasando. Agarré mi teléfono, marqué al 911 lo más rápido que pude. Hola. Una voz respondió y, sin aliento, expliqué todo lo que pude. Los regalos, el coche, la nota sobre la cabeza. Abra la nota. Susurró la persona de emergencias. ¿Qué? Por favor. Hágalo. Él sabrá si no lo hace. Un clic en la línea, y se había ido. Me tomó 3 horas y media botella de whisky hacerlo. Podía escuchar el ruido de un coche dando vueltas afuera, sentía que me estaba volviendo loca. Hola Lara. Comenzaba la nota. Hoy, un hombre te pedirá que lances una moneda por él.
Independientemente del resultado, le dirás que salió cruz. Bebí hasta desmayarme. Cuando desperté, tanto la nota como la cabeza de James habían desaparecido, pero el olor a podredumbre seguía impregnado en las alfombras. Pasaron unas horas hasta que se me acercó. Estaba en la gasolinera comprando otra botella para intentar olvidar todo lo que había pasado. Quizá era un colapso nervioso, quizá nunca había habido ningún paquete. ¿Puedo pedirte un favor? Su voz era baja, con ojeras oscuras bajo los ojos. ¿Puedes lanzar una moneda por mí? Sentí como se me encogía el pecho, intenté ocultar el miedo que sabía que se reflejaba en mi rostro. Claro. Mi voz temblaba. Saqué una moneda, la lancé, miré debajo de mi mano. Cara. Cruz. Mentí rápidamente. El rostro del hombre se ensombreció. Tenía sentido. Dijo, y me dedicó una media sonrisa. Se fue sin comprar nada. Mientras palpaba mis bolsillos buscando más cambio, sentí un papel entre mis dedos. Era una nota. ¿Cómo carajos alguien había logrado ponerla en mi bolsillo sin que me diera cuenta? ¿Había estado ahí todo el tiempo? Gracias Lara por tu acto aleatorio de bondad. Más instrucciones por seguir. ¿Era esto solo una broma de mal gusto? ¿El tipo que me pidió que lanzara la moneda también estaba metido en esto? Casi me convencí a mí misma hasta que salí de la tienda y vi al hombre de la gasolinera en su coche. Algo brillaba en su mano, atrapando la luz. Entrecerré los ojos, tratando de ver. Lo levantó hacia su barbilla. Entonces escuché el disparo. El Proyecto Humanidad. Esto no es una confesión. No he cometido ninguna falta, ni siento remordimiento alguno por mis acciones. Creo que cuando la Junta revise mi informe, verán que mi trabajo ha estado justificado. El primer sujeto fue un niño de 12 años que vivía cerca de la frontera. Lo tomamos mientras dormía. Lo llevamos a nuestra instalación en el desierto, donde comenzamos nuestro proyecto. Durante los siguientes 10 años realizamos más de 300 experimentos. El cuerpo del sujeto fue expuesto a infecciones virales, que luego tratábamos con experimentos de vanguardia. También probamos los límites de las modificaciones corporales y la extracción de órganos. Al final del período de 10 años, el cuerpo del sujeto era irreconocible como humano. Gran parte de su piel se perdió por infecciones. Le habíamos removido las cuerdas vocales al inicio, ya que sus gritos afectaban su nivel de pH. Trasplantamos varias partes de animales en su cuerpo, pero casi todas fallaron. Los ojos parecían crecer bien en la zona del estómago, aunque la enfermedad los hizo mutar, pero fue un problema menor. La fase 1 fue un éxito. Nuevos sujetos fueron traídos. Se eligió a la familia del sujeto 1. Con 16 sujetos teníamos mucha más libertad. Privación sensorial prolongada. Exposición a radiación. Remoción de piel. Trasplantes de rostro. Vivisecciones. El sujeto 15 fue uno de los casos más destacados. A lo largo de un año, le removimos las manos, piernas, ojos, lengua, dientes, nariz, orejas, un pulmón, el sistema digestivo, los genitales y la piel. Aún así, seguía respondiendo a estímulos. Le realizamos 17 cirugías cerebrales hasta que dejó de reaccionar. Otro caso destacado fue su hermano. La mayoría de los sujetos perdían sus facultades mentales regulares en menos de un año. El sujeto 13 fue una excepción. No cambiaba sus patrones, ni se sometía a los experimentos incluso mucho después de que los demás se quebraran. Su tratamiento consistió en la extracción de genitales, traumas severos y quemaduras de tercer grado. Era interesante. 6 semanas después, determiné que ya habíamos aprendido lo suficiente. Liberamos a los sujetos para que regresaran a casa. Los sujetos 1 al 8 murieron inmediatamente al exponerse al aire. Los sujetos 9 al 12 se destriparon a sí mismos. El sujeto 13 me observó durante un día entero.
Luego mató a su hermana sin extremidades antes de internarse en los árboles. La fase 2 fue un éxito. En conclusión, pueden ver que no hubo incompetencia en mi gestión del proyecto Humanidad. Recomiendo reabrir el programa y expandirlo. Una tercera fase. La más amplia, enfocada en la eugenesia y la reproducción a lo largo de múltiples generaciones. Atentamente, Dr. Bobo. Fin. Descubrí este documento hace 2 meses. Yo trabajaba para el gobierno, pero renuncié cuando encontré esto. Lo llevé a los medios, pero en menos de una semana el gobierno me silenció. Dijeron que era un engaño. Que no existía nada de eso. Que no había ningún doctor llamado Bobo. Que nunca hubo un proyecto Humanidad. Al principio pensé que era un encubrimiento, pero cambié de opinión recientemente. La gente está viendo cosas horribles en los bosques. Hombres altos que nos observan desde lo alto de los árboles. Nos sonríen. Me pregunto cuándo comenzará la tercera fase. La gente de mi pueblo está siendo reemplazada por algo más. La primera desaparición fue la de Mickey Garden. Era un repartidor de periódicos. Desapareció en una de sus rondas con su bicicleta. Conocía bien a sus padres. La mamá de Mickey era mi madrina. Ella tomó la foto familiar el día que él desapareció. Nunca dejó de buscar a su hijo, incluso después de que empezara el otro asunto. Los avistamientos comenzaron una semana después. La gente empezó a ver a Mickey recorriendo el pueblo de noche en su bicicleta. Se veía distinto, más pálido. Se veía muerto. Al principio, la policía lo desestimó como un cuento escolar de fantasmas. Todo cambió cuando aparecieron las primeras fotos. Mostraban la figura bajo la luz de la calle. Solo que no era Mickey quien montaba la bicicleta. Era un maniquí vestido con su ropa. La gente no sabía qué significaba. Pero los asustó. A todos los asustó terriblemente. El jefe de policía dio la orden de retirarlo para mantener el orden público. Tomó 2 días hasta que un oficial lo alcanzó. Visto de cerca, el muñeco era aún más perturbador. Estaba cosido para parecerse a Mickey. El color de sus ojos, su cabello, la forma de su cara. Era una broma cruel. Quemaron el maniquí. Pero el fenómeno apenas comenzaba. Otros niños empezaron a desaparecer. Se los llevaban de la escuela, de los parques, incluso de los patios delanteros. Luego, ellos aparecían. La gente reportaba maniquíes observándolos desde la calle. Muñecos mirando fijamente las casas. Todos coincidían con la descripción de alguien desaparecido. Una pareja recién casada presenció el caso más horrendo. Habían tenido una hija un mes antes. De noche, la madre se levantó a alimentar a la bebé. Cuando abrió la puerta de la habitación de su hija, la ventana estaba abierta. Desde la cuna, 2 ojos de botón la miraban. Destrozaron la muñeca, arrancándola pedazo por pedazo. La gente empezaba a desesperarse. Frente a mi escuela, había un maniquí pequeño de una niña. Estaba mutilado, con la cabeza arrancada. En el pecho tenía escritas unas palabras en rojo. Detengan esto. En mi camino de regreso a casa, podía ver muñecos colgados en crucifixión. Sus cabezas separadas adornaban los jardines, con los ojos de botón arrancados. Cuerpos quemados yacían en el pavimento. Todas eran advertencias. Ninguna funcionaba. Hace 5 días desapareció el primer adulto. Nadie sabe qué está pasando. Algunos dicen que es obra de demonios. Otros dicen que hay un retorcido asesino serial suelto. Mis padres creen que son los dioses de la montaña. Todos saben que los muñecos están aquí para reemplazarnos. El hijo de mi vecino desapareció hace 3 días. Su padre espera cada día afuera, en el porche, con una escopeta, aguardando a que aparezca el muñeco de su hijo. Mis vecinos creen que pueden enviar un mensaje. Que pueden detener esto. Están equivocados.
El día que Mickey desapareció, su madre tomó nuestra foto familiar. Hoy recibí las fotos. Nuestros rostros cosidos me miraban desde la imagen. Ya hemos sido reemplazados desde hace mucho. Creo que la ilusión empieza a romperse. Afuera de nuestra casa, puedo ver maniquíes colgados en crucifixión. Me pregunto si estaremos a salvo. Heredé un antiguo hospital psiquiátrico de mi abuelo. El manicomio Blackwell, más tarde renombrado como Hospital Psiquiátrico Blackwell, fue fundado por Ashton Blackwell en 1822. Permaneció en funcionamiento hasta 1986, año en el que fue clausurado y el edificio pasó a manos de la familia Blackwell, específicamente de Roger Blackwell. Roger convirtió el edificio, fuente de incontables rumores en el pueblo cercano, en un monumento histórico, cerrado al público, excepto durante ciertos eventos como Halloween o el aniversario de su inauguración. Sin embargo, esos eventos se hicieron cada vez más escasos a medida que Roger envejecía y perdía la lucidez. En 2016, Roger Blackwell falleció, dejando la propiedad a su nieto. A mí. Mi nombre es Max Blackwell, y durante años escuché los rumores sobre el manicomio de mi familia. Estoy en mis 20, y siempre he sido algo así como un explorador urbano, así que decidí finalmente entrar al hospital. Ahí es donde comienza esta historia. La reja fue fácil de abrir. Introduje la llave en el candado oxidado y me sorprendió que aún funcionara. La reja era sólida y pesada, muy acorde al edificio monolítico que tenía detrás. El hospital, cuando fue construido, tenía 6 pisos. Para cuando fue clausurado, ya contaba con 20. El edificio original estaba hecho de piedra gruesa, con añadidos posteriores de concreto y acero. Al abrir las enormes puertas de madera, se escuchó un chirrido y un olor húmedo salió al encuentro. En sus últimos años, mi abuelo había dejado de cuidar la propiedad, y todo estaba en ruinas. Busqué a tientas un interruptor de luz en la pared y, con algo de duda, lo encendí. Las luces parpadearon, y para mi sorpresa, se encendieron. Aún así, llevaba conmigo una linterna potente, por si acaso. A pesar de los esfuerzos de mi abuelo, las paredes estaban cubiertas de grafitis. Una capa gruesa de polvo cubría cada superficie. Un escritorio de recepción, medio podrido, ocupaba el centro del vestíbulo, con una gran escalera detrás. A la derecha de esa escalera principal, había otra que descendía, probablemente hacia el sótano. Conteniendo la respiración, bajé. El sótano estaba oscuro. Muy oscuro. Mi linterna apenas podía atravesar la negrura, iluminando solo unos pocos pasos delante de mí. Avancé con cuidado, observando dónde pisaba, y alcancé a distinguir un marco de puerta con un cartel al lado. Limpié el polvo y leí la palabra. Archivo. La puerta, o lo que quedaba de ella, apenas colgaba de las bisagras. Palpé la pared del cuarto de archivo y encontré un interruptor. Lo encendí, y las luces zumbando se iluminaron. Frente a mí había docenas de archivadores metálicos. Como dije, Blackwell estuvo abierto durante 1 siglo y medio, más o menos, así que había cientos de pacientes. Lo más interesante eran unas cajas, todas etiquetadas como entrevistas con pacientes. Aparte de lo que ya conté, sé muy poco sobre la historia del hospital. Así que todo aquello captó por completo mi atención. Luego de salir del sótano, regresé al vestíbulo y subí las escaleras. El segundo y tercer piso eran principalmente oficinas del personal y salas para evaluaciones básicas. El cuarto piso era una enfermería, destinada a pacientes autodestructivos y a empleados heridos. Con los años, las lesiones del personal aumentaron, lo que llevó eventualmente al cierre del hospital. El cuarto piso también es famoso por otra razón. Según las leyendas, allí se realizaban experimentos médicos ilegales en pacientes, además de lobotomías, para apaciguar a los más violentos. Admito que creo lo de las lobotomías, pero lo de los experimentos ilegales me parece puro cuento. El quinto piso servía como cafetería y dormitorios del personal. A menudo los empleados debían estar de guardia 6 días a la semana, por lo que muchos vivían allí.
El sexto piso albergaba las habitaciones y áreas recreativas para los pacientes más dóciles. Ya sabes, esquizofrénicos leves, ancianos seniles o personas que creían ser, no sé, Benjamin Franklin. Mi abuelo solía llamarlos el tipo de locos inofensivos. Nunca tuvo demasiada compasión por los enfermos mentales. Aún así, en los primeros años, eso no era así. La construcción del séptimo piso comenzó en 1831. Antes de eso, el ingreso de pacientes era bajo, pero los más perturbados se mantenían en el sexto, mientras que los más tranquilos estaban en el quinto. En el período de 9 años entre la construcción inicial y la adición de los pisos 7 y 8, hubo 17 suicidios. Solo 13 fueron pacientes. Los pisos 7 y 8, construidos en 1831, estaban destinados a los pacientes más violentos. Cada piso contenía 15 celdas, 30 en total. El séptimo piso tenía las celdas numeradas del 1 al 15, y el octavo del 16 al 30. Las paredes, las que no estaban derrumbadas o destruidas, estaban cubiertas de manchas de sangre seca y marcas de arañazos. Supongo que ningún tipo de limpieza podía eliminar las manchas. O tal vez al personal simplemente no le importaba. Cualquiera de las dos era posible. Los pisos 10 al 15 comenzaron su construcción en 1859. Los pisos 10, 11 y 12 contenían más celdas acolchadas, y estaban mucho mejor conservadas. Una celda tenía dibujos de docenas de ojos. Otra estaba cubierta de números escritos en todas las paredes. En otra, las frases "te veo mirar" y "el hambre del vacío llama" se repetían una y otra vez. Ya te haces una idea. El piso 13 se usó, a partir de 1932, para terapia electroconvulsiva. Antes de eso, albergó métodos experimentales de tratamiento, o al menos eso dicen las leyendas. La verdad es que gran parte de ese piso se destruyó en un incendio en 1875, poco después de su finalización, y solo volvió a usarse en 1915, para tratar casos de conmoción por bombardeo, hoy conocida como trastorno de estrés postraumático, en veteranos de la Primera Guerra Mundial. Los pisos 14 y 15 estaban dedicados a terapias más tradicionales, psicoanálisis y demás. Los pisos 16 a 20 se completaron en 1953. Aunque la historia oficial dice que se construyeron para recibir a nuevos pacientes tras la Segunda Guerra Mundial, en realidad su propósito era tratar a sospechosos de comunismo. Eso incluía lobotomías y tratamientos de electrochoque. No me siento cómodo hablando de eso, porque, francamente, me avergüenza y me repugna que mi familia estuviera involucrada en algo así. La única excepción era el piso 20, que se usaba para reuniones del personal y de la junta directiva que dirigía el hospital. En fin, así terminó mi exploración del edificio. Un típico manicomio espeluznante. La verdadera razón por la que escribo todo esto es para darles una idea de la historia del lugar. Poco después de esa primera visita, contraté a unas personas para que restauraran la electricidad del edificio. He leído muchos de los antiguos expedientes de pacientes, y decidí compartir algunos aquí. Pensaba que conocía la historia de este lugar, pero había mucho más. Aquí van algunos. Expediente. Paciente número 322. Nombre: Jonathan Francis. Fecha de admisión: 15 de mayo de 1825. Diagnóstico: locura inducida por paranoia. Motivo de ingreso: el 17 de abril, el señor Francis asesinó a su hija, a su esposa y a sus vecinos, Jacob y Margaret Friedman. El señor Francis insistía en que se comunicaban con el diablo a través del perro de la familia. Al ser arrestado, Francis había colgado al perro en una cruz frente a su casa. Fue enviado a nuestro cuidado tras su sentencia judicial. Recomendación de tratamiento: aislamiento de otros pacientes. El paciente debe ser alimentado, pero se prohíbe la interacción. El personal tiene permiso para usar la fuerza si es necesario para obtener cooperación. Expediente. Paciente número 465. Nombre: Matthew Laxon. Fecha de admisión: 15 de junio de 1825. Diagnóstico:
Locura inducida por paranoia. Motivo de ingreso. Intento de asesinato a un abogado de Illinois. Alegó que lo hizo para evitar una gran calamidad de hermanos enfrentados entre sí. Recomendación de tratamiento. Estado de tranquilidad inducido químicamente. Inyección diaria en la parte frontal del cerebro. Expediente. Paciente número 2201. Nombre. Desconocido. Fecha de admisión. 23 de julio de 1878. Diagnóstico. En investigación. Motivo de ingreso. El paciente afirmaba estar bajo la influencia de una deidad a lo que llamaba el vacío. El sujeto asesinó a 15 hombres, mujeres y niños en el transcurso de 6 días como tributo a esa entidad. 7 días después de su ingreso, el paciente se prendió fuego por medios desconocidos y saltó desde el techo. Expediente. Paciente número 5201. Nombre. Abraham Johnson. Fecha de admisión. 18 de julio de 1883. Diagnóstico. El texto aquí era completamente ilegible debido al daño por agua. Motivo de ingreso. Asegura sentir algo rascando dentro de su cráneo. Intentó sacárselo con un cuchillo de caza, lo que resultó en su ingreso al manicomio. Recomendación de tratamiento. Ninguna. Métanlo en una caja y olvídense de él. Archivo. Paciente número 21002. Nombre. Constance Blackwell. Fecha de admisión. 22 de enero de 1915. Diagnóstico. Locura. Motivo de ingreso. Ninguno. Ingresada por recomendación del director Blackwell. Recomendación de tratamiento. Encerrada en la celda de aislamiento 32. Si hace demasiado ruido, debe ser golpeada y sumergida en agua helada. Esta entrada me hizo detenerme por 2 razones. Primero, Constance Blackwell era la nuera de Ashton Blackwell, y segundo, no existían celdas de aislamiento más allá de la número 30. O al menos eso creía. Leí estos archivos durante horas, había miles. En fin, después de todo eso, decidí quedarme a pasar la noche aquí. Por ahora, intentaré dormir un poco. Necesitaré energía esta noche. Actualización. Encontré la celda. Estaba en el área del sótano, planeando buscar en los archivos más detalles, cuando escuché un golpe sordo. Provenía de detrás de una pared. Tomé una pesada viga de madera caída por los años de abandono y derribé la pared de donde venía el sonido. Fue entonces cuando vi luz fluorescente, y un pasillo. Había 13 celdas, con una persona en cada una. Personas vivas. Las 13 personas encerradas eran 6 mujeres, 6 hombres y una de género indeterminado. Tenían el cabello enmarañado y la ropa tan sucia que parecía no haberse lavado en años. Los números de las celdas estaban desvanecidos, pero aún legibles. Del 31 al 43. No pude encontrar archivos sobre ellos, ni tenía llaves para abrir las celdas. Francamente, no sé cómo llegaron allí. Los planos del edificio no muestran ese bloque en absoluto. Celda número 31. Era acolchada, y dentro había una persona de cabello negro. Siempre miraba hacia la esquina trasera derecha, murmurando suavemente para sí. Estaba atado con una camisa de fuerza hecha jirones, con las letras S. Kemper en la espalda. Pensé que sería un hombre, pero no encontré ningún Kemper con iniciales en los archivos. El olor era insoportable, y las paredes estaban cubiertas con miles de marcas de conteo. Celda número 32. Estaba decorada, con algo de mobiliario. Un sofá, una mesa con espejo y un juego de té. Dentro había una mujer de cabello castaño, con un vestido victoriano andrajoso y sucio. Siempre parecía cepillarse el cabello con un peine invisible o tomar té imaginario. Celda número 33. Al principio pensé que solo había una persona, pero no. La mujer dentro tenía un pequeño gemelo siamés, del tamaño de un bebé, unido a su pecho, o, mejor dicho, cosido a él. La celda estaba vacía,
salvo por una cama y una manta. Nunca vi el rostro de la gemela mayor, siempre oculto tras su cabello desordenado. Pero el pequeño ser unido a su pecho siempre parecía seguirme con la mirada cuando pasaba. Celda número 34. Había un hombre con bata de doctor moderna, cubierta de sangre seca y vísceras. No había muebles, solo una silla de madera. Cuando lo vi, me saludó con la mano. Celda número 35. Una mujer atada con camisa de fuerza en una habitación acolchada. Golpeaba su cabeza contra la pared una y otra vez, riendo entre susurros. A veces gritaba, y en raras ocasiones hablaba. En una de esas veces, la escuché repetir una y otra vez. Hazme mejor. Hazme mejor. Tenía la cabeza envuelta en una venda sucia y ensangrentada. Celda número 36. Estaba completamente a oscuras, salvo por una bombilla parpadeante en el centro del techo. Dentro, una anciana, aún más inmunda que el resto. El suelo de su celda estaba cubierto de una sustancia marrón rojiza, que solo podía distinguir cuando la bombilla iluminaba brevemente. Nunca se alejaba mucho de la luz, lo que me permitió ver destellos de su figura. Llevaba un albornoz mugriento, pantuflas, y nada más. Si alguna vez viste El Resplandor, era como la mujer del cuarto 237, pero cubierta de suciedad y podredumbre. Celda número 37. El ocupante tenía electrodos en el cuero cabelludo, con cables colgando que soltaban chispas de vez en cuando. Intentó agarrarme cuando pasé frente a su celda, suplicando que hiciera callar las voces. Sus dientes estaban podridos, casi negros, y su aliento olía a carne en descomposición, tan fuerte que podía sentirlo desde varios pasos de distancia. Arañaba desesperadamente la puerta de hierro, intentando alcanzar el picaporte. Noté que no tenía uñas. Llevaba un mono naranja con las palabras psiquiátrico Blackwell en la espalda. Celda número 38. Su puerta no tenía ventana. Solo sé que alguien estaba dentro porque escuchaba a un hombre golpearla y gritar obscenidades, diciendo que lo habían encerrado ahí con eso, y que ajustaría cuentas con John por esto. Celda número 39. Había un niño pequeño, con una capa roja y pijama. Me observaba con ojos vacíos, tras el cabello negro que le cubría parte del rostro. Su habitación estaba cubierta de recortes de periódicos sobre el acolchado típico de las celdas. Me dio más miedo que los demás, por una razón que no sabría explicar, así que no lo miré mucho tiempo. Celda número 40. Un hombre mórbidamente obeso, amarrado a la pared. Su celda estaba salpicada de sangre seca y huesos. Al verme, sonrió con dientes amarillos y dijo algo en un idioma que parecía francés, mientras forcejeaba contra las correas. Celda número 41. Un hombre que, y no estoy bromeando, era idéntico al presentador de Fox News Tucker Carlson. Era el estereotipo de un demente. Camisa de fuerza, gritos salvajes y desvaríos sobre los demócratas y cómo querían comerse nuestras almas. Lo más inquietante era que tenía los ojos completamente vendados con gasas. La parte trasera del cuello de su camisa estaba arrancada, y en la piel tenía marcada con fuego la frase traidor comunista. Celda número 42. Las paredes estaban cubiertas, de arriba a abajo, con nombres escritos en lo que parecía sangre. En medio del caos, una mujer murmuraba para sí misma. Decía números al azar, meciéndose hacia adelante y atrás. Miró en mi dirección, y vi que sus ojos eran completamente blancos. Luego cambió de números, y entre ellos, a veces decía mi nombre. Celda número 43. Por último, una mujer esquelética, con la cabeza completamente rapada. Parecía no haber comido en semanas. Su esqueleto era visible bajo la piel. Me miró cuando pasé, y noté una pequeña herida sobre su ceja. ¿Comida? ¿Hora de comer?, dijo con una voz temblorosa. Intentó acercarse a la puerta, pero estaba encadenada a la pared. Justo en ese momento, las luces del pasillo se apagaron. Escuché risas desquiciadas, y una voz masculina cantar con tono burlón. «Vamos por ti, vamos por ti». Corrí por el pasillo tan rápido como pude, salí del sótano y cerré la puerta con llave detrás de mí.
Me di la vuelta para mirar hacia lo que debía ser el vestíbulo principal, pero en su lugar me encontré en un pasillo blanco y brillante, que parecía corresponder al cuarto piso. Todo se veía más limpio, con las paredes completamente impecables. Escuché gritos al fondo del pasillo y, en contra de mi buen juicio, corrí hacia el origen del sonido. Era una sala de tratamiento médico para pacientes. Empujé la puerta con fuerza y vi, nada. Era la misma habitación descuidada y abandonada, llena de excremento de rata, que ya había visto en mis exploraciones anteriores. Con una sola diferencia. Había una cama en el centro del cuarto. La cama parecía recién hecha, con lo que parecían ser nuevas correas de cuero en los costados. En el centro de la cama había una pulsera de identificación, de las que se entregaban a los pacientes al ser admitidos. La etiqueta decía: paciente número 53.266 M. Blackwell. Fecha de admisión: 30 de marzo del 2020. Me di la vuelta y me encontré de nuevo frente al vestíbulo principal. Salí por la puerta del edificio, y de pronto desperté en el sótano, justo afuera de la habitación oculta. Había resbalado y me había golpeado la cabeza en la oscuridad después del apagón. Solté un suspiro de alivio. Pero fue breve. Noté la pulsera de identificación en mi propia muñeca. Por ahora logré llegar a casa. Voy a acostarme, aunque son casi las 2 de la mañana mientras escribo esto. Los actualizaré más adelante. Editado. Alguien me señaló que olvidé mencionar el 9º piso. Principalmente servía como área de almacenamiento y, en años posteriores, contenía los suministros de limpieza del personal de mantenimiento. Honestamente, probablemente sea el único piso de todo el edificio que no tiene algún tipo de historia oscura. Hola a todos, Max por aquí. Estoy vivo, para bien o para mal. Desde mi última publicación, tomé la libertad de instalar un sistema de seguridad en la propiedad, incluyendo cámaras. Mi familia, aunque no es exactamente millonaria, sí tiene dinero suficiente, así que no fue un problema en cuanto a gastos. Además de mi extraña experiencia en el cuarto piso, quería asegurarme de que nadie se colara. Con todas las leyendas urbanas que rodean a Blackwell, el lugar se convirtió en una especie de rito de iniciación para los adolescentes. Retar a sus amigos a entrar al viejo manicomio y traer algún objeto relacionado con su oscura historia. Pero con mi descubrimiento en el sótano, y mis intentos de limpiar el lugar lo mejor posible, era de mi interés, y del de cualquier posible intruso, mantenerlos fuera. He estado evitando el cuarto piso desde aquella experiencia. Sueño o no, no había forma de que volviera allí solo. Ahora paso la mayoría de las noches aquí, en el sótano. Lo he amueblado y convertido en una especie de cueva de hombre. Antes de hacerlo, instalé una puerta entre el sótano y el bloque de celdas oculto, al que comencé a llamar la zona fantasma, en honor a los cómics de Superman. Le puse un candado pesado, por seguridad. Por las noches, algunos de ellos gritan desde sus prisiones durante horas. Golpean la puerta, lanzan insultos, y me prometen todo tipo de tormentos. Durante esos momentos, aprovecho para subir a los otros pisos. En los últimos días, noté que los niveles superiores se vuelven más activos de noche. Cadenas invisibles suenan en los bloques de celdas, o la temperatura baja varios grados en los dormitorios del personal. Al menos 2 veces vi la silueta de un cuerpo colgando del techo, balanceándose suavemente. Pero cuando miraba al lugar desde donde se proyectaba la sombra, no había nada. El peor piso, sin embargo, es el 13. Irónico, lo sé. Algunas noches escucho gritos, risas y llantos provenientes de sus celdas. Siento una mano fantasmal apretando mi hombro mientras paso frente a las habitaciones oscuras. Y lo peor es el olor. Carne chispeando y cobre. De vez en cuando, veo destellos de luz provenir de alguna habitación del piso 13. Cuando no estoy recorriendo el edificio, paso el tiempo en los archivos. He leído muchos expedientes, los que no han sido destruidos por la edad, el agua o las ratas. En 1919, un hombre que sufría de conmoción por guerra asesinó a su familia, alegando que un espectro del campo de batalla lo obligó. Fue enviado aquí tras ser declarado demente e incapaz de enfrentar juicio.
En 1956, un hombre que padecía del síndrome rojo, es decir, un sospechoso de comunismo, fue tratado con terapia electroconvulsiva y, después, con una lobotomía frontal completa. Durante la epidemia de gripe española de 1918, el hospital también trató a enfermos del virus H1N1. Según sus propios registros, más de 1000 personas murieron allí. Y luego estaban las entrevistas con pacientes. La mayoría eran inofensivas, revisiones rutinarias. Pero otras, bueno, mejor dejo que lean una. Aquí va una transcripción. Transcripción de entrevista. Este es el Dr. Samuel Andrews del Hospital Psiquiátrico Blackwell. Fecha: 14 de octubre de 1934. Estoy entrevistando a Joseph King, enviado a Blackwell debido a una psicosis de origen indeterminado. Buenos días, señor King. El paciente permanece en silencio. Bien, entonces. Joseph, al final de nuestra última sesión mencionó una sombra viviente. Me gustaría que elaborara sobre eso. Observa. Siempre observa. ¿Perdón? Observa. Siempre observa. Nunca se detiene. Nunca parpadea. Ya veo. ¿Podría describirme esa sombra? Alta. Parece un hombre, pero no tiene rostro. Está hecha del cielo nocturno. Se mantiene al borde de la nada y del todo. Y siempre está mirando. ¿Desde cuándo ve esa sombra, Joseph? Desde que era un bebé. Siempre me ha observado. Nunca habló. Solo miraba. Se escuchan ruidos de movimiento, luego una risa desconocida. El Dr. Andrews parece no notarla o la ignora. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? Siempre está ahí. Ahora mismo. Don. El Dr. Andrews comienza a ahogarse, seguido del sonido de un chasquido, como el de un hueso rompiéndose. Joseph King empieza a reír. Supongo que tenía hambre. Se escuchan sonidos de carne siendo devorada, seguidos de gritos 10 minutos después. La entrevista concluye con una nueva voz. La causa de muerte fue la fractura del cuello en la base del cráneo. Aún no sabemos cómo Joseph King lo hizo, ya que estaba inmovilizado cuando lo encontramos. Él asegura que fue una sombra. Recomiendo aplicarle terapia electroconvulsiva y, si no hay mejora en unos 3 meses, proceder con eutanasia. Presentaré esto al director Blackwell de inmediato. Seguimos buscando las partes faltantes del Dr. Andrews. La cinta termina ahí. Después de escuchar esto, estuve revisando los archivos, pero no encontré ningún registro de que Joseph King hubiera sido tratado aquí. Únete a nosotros. Logré hacer funcionar el ascensor, así que ya no tengo que subir escaleras cada vez que patrullo los pisos. Hay que ver el lado positivo, ¿no? Además, me ayuda a mantener el lugar algo más limpio. Estaba en el 5º piso, durmiendo un poco, cuando me despertó un fuerte estruendo, seguido de un grito desgarrador. Corrí fuera de los antiguos dormitorios del personal hacia el pasillo, y otra vez estaba en un corredor completamente blanco. Esta vez, según la placa junto a la puerta de la escalera, estaba en el piso 13. Una figura vestida con un uniforme de enfermera salió de la habitación detrás de mí. Asumí que era mujer, pero su rostro estaba borroso, como si alguien la hubiera pintado y luego pasado el pulgar para borrar los rasgos. Es difícil de describir. Me agarró del brazo con fuerza, y entonces noté que llevaba una bata de paciente. Gritos llenaron el pasillo mientras me arrastraba hacia el ascensor. No podía soltarme. Las puertas se abrieron y aparecieron 2 figuras más, aparentemente hombres grandes. Me empujaron a la fuerza sobre una camilla y ajustaron las correas tan apretadas que sentí la muñeca sangrar por la presión. Ella presionó un botón. Piso 4. El ascensor empezó a descender, y las figuras comenzaron a hablar entre sí. No entendí lo que decían. Era como una mezcla de balbuceos y sonidos distorsionados, con entonaciones que parecían conversación. El ascensor sonó al llegar a destino. La enfermera me sacó con ayuda de los 2 hombres. Me llevaron por el pasillo y me metieron en una sala médica. Otra figura, con delantal y bata blanca manchados de sangre, asintió hacia ellos, y luego se marcharon.
El hombre del delantal dijo algo, o creo que lo hizo, pero eran sonidos ininteligibles. Tomó un pequeño pico de metal y un martillo de una mesa cercana. Escuché más gritos, mezclados con risas. Colocó el pico justo encima de mi ceja. Luché, le supliqué que se detuviera, pero no me escuchó. O no le importó. Golpeó con el martillo, y sentí como la punta de metal me perforaba el cráneo. Grité con todas mis fuerzas. El dolor cesó, pero sentí la sangre correr por mi frente. Estaba de nuevo en la habitación del 5º piso. De pie. Mi ropa había sido reemplazada por una bata de paciente, sucia y a punto de deshacerse. Corrí hacia el sótano para recoger mis cosas. Me iba en ese mismo momento. Pero me detuve, en medio del pánico. Sentí una corriente de aire, y escuché las risas de los 13. La puerta estaba abierta. Yo la había cerrado con llave, estaba seguro. Miré dentro de la habitación, buscando señales de intrusos. Pero el pasillo y sus celdas estaban intactos. O eso creí. Porque mientras revisaba, asegurándome de que todas las celdas estuvieran cerradas, noté que la celda número 34, aunque seguía cerrada, estaba vacía. No me detuve a investigar más. Corrí escaleras arriba y abrí la puerta principal con todas mis fuerzas. Pero en lugar de ver el horizonte del pueblo abajo, me encontré mirando un pasillo completamente blanco. Sentí náuseas, y mi corazón comenzó a latir con violencia. Mi teléfono empezó a sonar, sacándome de mi niebla de terror. Era una llamada desconocida. Dudando, me llevé el teléfono al oído, escuchando una respiración entrecortada del otro lado. «Oh, hola», dije. Mi propia voz respondió. «No hay salida». Luego colgó. La puerta principal se cerró de golpe frente a mí. Intenté abrirla, pero no cedía. Golpeé con todo mi peso, sin resultado. Estaba atrapado. Golpeé desesperado la puerta, gritando por ayuda. Intenté llamar al 911, pero la línea estaba ocupada. No he dormido desde entonces. Porque lo sé. No estoy solo aquí. Si alguno de ustedes tiene ideas, agradecería escucharlas. No sé qué hacer. En fin, la batería del teléfono está bajando. Los mantendré al tanto más tarde. Al menos el edificio aún tiene electricidad, así que puedo cargarlo. Bueno, algo positivo, ¿no? Día 2 atrapado en Blackwell. O al menos eso creo. Según mi teléfono son las 11 en punto de la mañana, pero el sol no ha salido. No he dormido desde anoche. Me atrincheré en el 9º piso. Como dije antes, es el único sin una historia oscura, hasta donde sé. He racionado lo poco que tenía de comida, pero apenas me alcanza para unos días. De vez en cuando escucho una puerta cerrarse de golpe, o un grito proveniente de otro piso. A veces, por el rabillo del ojo, veo movimiento. Una sombra que no está ahí, o un destello azul. Escucho una voz susurrarme al oído. «Ayúdanos. He visto al fugitivo de la celda número 34, al que empecé a llamar Doc. Camina por los pasillos, tarareando una melodía. A veces murmura cosas para sí mismo, pero nunca logro entenderle. Hoy, mientras usaba el ascensor, noté que ahora hay 25 pisos, según los botones. Aún estoy debatiendo si debo o no ir a esos niveles. No es el único cambio. Por mi cuenta, conté que ahora hay 150 celdas en los pisos 7 y 8, 300 en total. Todas vacías. La escalera que conecta los pisos parece infinita. Desde su base, puedo escuchar el llanto de una niña. Todavía puedo usarla para moverme entre niveles, pero parece un bucle. Bajé unas 30 plantas hoy, y al llegar al último piso, regresé al piso 25. Salí en el piso 20 y volví a bajar por el ascensor. Voy a intentar descansar un poco en el piso 9. Perdón por cortar esta actualización tan pronto. Nos vemos. Max Saki. Perdón, no me di cuenta de cuántos días habían pasado desde mi última publicación. El tiempo aquí fluye de forma diferente. Sigo atrapado en este maldito manicomio. Algunos de ustedes piensan que se trata de alguna fuerza de otro mundo, cobrando venganza contra mi familia a través de mí, y la verdad es que no he descartado del todo esa teoría.
La poca comida que tenía casi se ha acabado. Parte ya empezó a pudrirse. La calefacción del edificio dejó de funcionar, y por las noches el frío es insoportable, como el de un congelador. Hice una fogata controlada en la cocina del personal para mantenerme caliente, usando papel, algunas tablas viejas y la llama del horno. 2 celdas más están vacías ahora. Específicamente, la 31 y 38. La curiosidad me ganó, y al ver la puerta de la celda sin ventana, 38, abierta, me asomé. Las paredes estaban cubiertas de sangre, vísceras y marcas de garras en el acolchado. En el centro, un cadáver mutilado, sin piel. Cuando salí de la habitación, vi un rastro de sangre arrastrándose por el pasillo, como si alguien hubiera movido un cuerpo. Juraría que ese rastro no estaba ahí antes de entrar. Encontré al ocupante de la celda 31 poco después. Estaba sentado en una esquina del ascensor. No pareció notar mi presencia. Las luces parpadeaban a su alrededor. De repente, se apagaron por un segundo, y cuando volvieron a encenderse, él ya no estaba. Sentí una quemazón en el antebrazo, un dolor punzante, como si me lo hubieran puesto sobre una hornilla encendida. En mi brazo había 4 cortes profundos. Formaban una palabra. Hola. No sangraban, a pesar de su profundidad, pero dolían como el infierno. Me sentí débil y me apoyé contra la pared del ascensor. Cerré los ojos un momento y escuché el sonido del bing. No recordaba haber presionado ningún botón, pero salí igual, solo quería bajarme. Fue un error. Lo supe apenas vi el pasillo blanco frente a mí. Me di la vuelta para regresar al ascensor, pero solo encontré una pared. En ella, pintado en negro, había un número. 21. Tragué saliva y miré el pasillo. Había gente. A diferencia de la vez anterior, esta vez tenían rostros. Todos llevaban batas de pacientes. Algunos tenían el cuero cabelludo levantado, dejando ver el cerebro. Otros, pequeños agujeros sobre las cejas, de los que brotaba sangre. De sus cuencas oculares vacías goteaba un líquido negro. Y todos me miraban. Quietos. Sin hacer ruido. Avancé lentamente por el pasillo, caminando entre ellos. Nunca apartaron sus ojos de mí. A medida que seguía, el líquido negro empezó a acumularse a sus pies. Eran cientos, extendiéndose por el pasillo como si no tuviera fin. Una sensación de terror me oprimió el pecho cuando empezaron a murmurar entre sí. Aceleré el paso. El líquido se unía en charcos cada vez más grandes. Escuché movimiento detrás de mí y eché a correr. Ya me llegaba a los tobillos. Los pacientes comenzaron a hablar más fuerte, en el mismo galimatías que las enfermeras. El fluido me llegaba a las rodillas, espeso como savia. Cuanto más subía, más denso se hacía. A la altura de los muslos, apenas podía moverme. Vi los rostros de mis antepasados observándome. A la altura de la cintura, era como lodo. Empecé a sentirme atrapado, sofocado. Ya estaba al nivel del cuello cuando unas manos me tiraron hacia abajo. Pateé, o lo intenté, pero fue inútil. Sentí como el líquido entraba por mi boca y mi nariz, y el mundo se desvaneció. De pronto, caí al suelo, jadeando, arañando el aire. Podía ver. Podía respirar. Me senté rápidamente y miré a mi alrededor. Estaba en el sótano. Respiré hondo y solté un suspiro de alivio. ¿Había sido un sueño? Se sintió tan real. Subí por las escaleras hasta el piso 9. Me quedé helado al abrir la puerta. En las paredes del pasillo, escritas cientos de veces, estaban las palabras. Había un agujero aquí. Ya no está. Estaba escrito en las paredes, el piso y el techo. Cada centímetro del 9º piso tenía esa frase. Una puerta al final del pasillo se abrió lentamente. Y ese punto Kemper, según la etiqueta de su camisa de fuerza, salió arrastrándose en 4 patas. Solo que estaba en el techo. Su chaqueta estaba desatada, las mangas arremangadas mostrando manos con garras. Desde donde estaba, no podía distinguir si eran uñas, o garras reales. Retrocedí, y el suelo crujió bajo mis pies. La criatura levantó la cabeza, hacia arriba, y ladeó el cuello. Saltó del techo al suelo, cayendo sobre las 4 extremidades, y luego se incorporó.
Sonrió, mostrando unos dientes amarillos y afilados. Su cabello negro y grasiento cubría unos ojos de pupilas blancas que brillaban débilmente sobre una esclerótica negra. Sí, busqué eso en Google. La esclerótica es la parte blanca del ojo. Las luces comenzaron a parpadear, y luego explotaron, bañándonos en una lluvia de vidrio. Kemper corrió hacia mí a toda velocidad. Corrí por el pasillo y cerré la puerta justo antes de que me alcanzara. Miró a través del pequeño ventanal, y ni siquiera tan cerca podía distinguir sus rasgos. Raspó el vidrio con una uña, formando una palabra. Hola. Luego lamió el cristal, mostrando una lengua larga y negra. Hizo vibrar el picaporte, y salí de mi trance. Corrí escaleras abajo mientras escuchaba el vidrio romperse tras de mí. Eso fue ayer. No he vuelto a ver a Kemper desde entonces, pero encontré marcas de garras en las paredes y techos. No he visto al doctor, ni lo que fuera que estaba en la celda 38. He estado durmiendo dentro de una celda cerrada, saliendo solo de día. Me queda poca comida y el hambre empieza a doler. He dormido, pero siento como si no hubiera descansado en días. Mañana tengo que subir por encima del piso 20. Tal vez haya suministros allí. O tal vez este lugar finalmente esté volviéndome loco. Ya no lo sé. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? ¿Días? ¿Semanas? No lo sé. Mi teléfono dice que es 5 de abril, pero se siente mucho más. Como dije, el tiempo aquí fluye diferente. O al menos, parece hacerlo. Voy a intentar dormir un poco. Los veré cuando despierte. Actualización. Ahora es 7 de abril. Sigo vivo, o al menos eso creo. Me despertó un fuerte golpe, proveniente de algún lugar sobre el sótano donde dormía. Subí al vestíbulo, y vi que era la puerta principal. Estaba abierta. Con cuidado, miré afuera, y vi la puerta delantera del recinto. Sin pensarlo, corrí, empujando el portón. Nunca en mi vida había manejado tan rápido. Lloraba y reía al mismo tiempo cuando entré a mi cochera. Subí corriendo los escalones de mi casa, metí la llave en la cerradura y abrí la puerta de golpe. Corrí hacia adentro, subí las escaleras directo al baño. Lo primero en lo que pensé fue en una ducha. Una ducha caliente. Abrí la puerta del baño de golpe y empecé a dejar correr el agua. Me giré para mirarme en el espejo, y me quedé helado. La habitación detrás de mí no estaba reflejada. De hecho, yo tampoco. No, lo que el espejo mostraba era el área de recepción del hospital. Me di la vuelta, y ahí estaba. Frente a mí, el escritorio de recepción. Empecé a reír. Porque en ese momento lo supe. Iba a morir aquí. Estaba atrapado en este infierno construido por mis antepasados, y moriría aquí. Este lugar nunca me dejaría ir. Al menos, no con vida. La puerta de entrada seguía abierta, pero ahora daba paso a otro pasillo. Respiré hondo y avancé. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, volviendo a cerrarse con llave. Al final del pasillo estaba la recepción, pero ahora limpia y aparentemente nueva. Una mujer estaba sentada detrás del mostrador, limándose los dientes. Me hizo un gesto para que me acercara. Habló mientras lo hacía. Ahora, pequeño, tú no perteneces a este lugar. Había un agujero aquí. Ya no está. Ahora, pequeño, tú no perteneces a este lugar. Dijo. Su voz era tranquilizadora, pero no le creí. Mostró una sonrisa falsa, dejando ver un conjunto de dientes afilados, detrás de unos ojos vacíos y sin vida. Me señaló una silla frente a ella. Me senté con cautela, como si realmente tuviera elección. Volvió a hablar, mostrando otra sonrisa forzada. Los locos y los condenados habitan aquí. Así que la pregunta sigue siendo, ¿cuál de los dos eres tú, señor Blackwell? Antes de que pudiera responder, se inclinó hacia mí y me susurró algo al oído, en ese mismo idioma incomprensible. Luego me empujó hacia atrás, y de pronto estaba en una silla de ruedas, con las muñecas firmemente sujetas por correas. Las enfermeras sin rostro habían vuelto, murmurando incoherencias. Noté a Kemper moviéndose por el techo encima de mí, pero no podía girar la cabeza. También estaba amarrada.
Me llevaron a una celda acolchada, limpia y blanca, y desataron las correas. Kemper se arrastró dentro, y las luces empezaron a parpadear. Las bombillas estallaron, y desperté en una celda podrida y deteriorada. No podía moverme, como si aún estuviera atado a la silla. Permanecí ahí, en la oscuridad, mirando al vacío, sin poder moverme ni hablar. El suelo estaba húmedo y olía horrible, pero no podía hacer nada más que quedarme ahí tirado. Escuché un leve chasquido fuera de mi campo de visión, acompañado de una respiración áspera. Cerdito o pequeño oro. Dijo una voz de repente, desde fuera de la habitación, cortando el silencio como un cuchillo. Cerré los ojos con fuerza, aunque no pudiera ver nada de todas formas. La voz volvió a llamar. Sentí cómo recuperaba lentamente la movilidad, a medida que los pasos se acercaban. Retrocedí hasta una esquina de la habitación, mientras la luz del pasillo regresaba. Contuve la respiración y vi pasar frente a la puerta a una mujer vieja, marchita, completamente desnuda salvo por una bata de baño y unas pantuflas. La reconocí. Era la ocupante de la celda 36. Su cabello estaba enredado y le llegaba hasta la cintura. El clic que oía provenía de sus uñas de los pies, largas y amarillentas, chocando contra el suelo a través de los agujeros podridos de sus pantuflas. Olía a muerte y a podredumbre, con un toque de tela muecida. Su piel era grisácea, casi necrótica. Se movía arrastrando los pies, las costillas marcándose con cada respiración. Dejó escapar otro chillido parecido a un silbido. Cerdito o pequeño oro. Sus ojos eran como cuencos de leche, una mezcla turbia de blanco. Se movían frenéticamente por la habitación, hasta que se detuvieron sobre mí. Levantó un dedo torcido y mostró una sonrisa sin dientes. Te encontré. Sonrió, y yo la empujé con todas mis fuerzas, corriendo por el pasillo. Escuché el clic acelerado detrás de mí, y cerré la puerta de la escalera con un portazo justo cuando se detuvo. Me saludó a través del ventanal y se alejó caminando. Escribí la última entrada hace 4 o 5 días. Me quedé sin comida. Tengo tanta hambre. He empezado a pensar en comer las ratas que recorren este lugar. Algo es mejor que nada, ¿verdad? Todas las celdas están vacías ahora, y me he cruzado con algunos de ellos de vez en cuando. Algunos, como la mujer en la celda acolchada llena de números, son inofensivos. Otros, como la mujer del vestido victoriano, no tanto. Ya conocen a Kemper, a la anciana y al doctor, pero les he puesto apodos a los demás, para no tener que escribir los números de celda una y otra vez. Celda 32. La aristócrata. Suele intentar arrancarme la garganta con los dientes. Celda 33. Las gemelas. La pequeña es una salvaje endemoniada. La mayor, en comparación, es casi amistosa. Celda 35. La loca. Relativamente inofensiva, aunque perturbadora. Celda 37. El paciente. Tiene una fijación con los ojos. Aún no sé quién o qué estaba en la celda 38. Celda 39. El niño. Solo aparece fuera de mi campo de visión. A veces lo veo de reojo. Celda 40. El caníbal. Es enorme, rápido y tiene gusto por la carne. Celda 41. El conspiranoico. Ataca violentamente a cualquiera, incluido yo. Celda 42. La contadora. Siempre está murmurando números, ajena a mi presencia. Celda 43. La hambrienta. Siempre pide comida, y si se le niega, ataca. Actualización. Día 29. Creo. Ya perdí la cuenta. Perdón, chicos. Olvidé mantenerlos informados. He estado ocupado. Ya saben, tratando de no morir. He empezado a comer ratas. No están tan mal. Un poco duras. Las visiones son más frecuentes, duran más. Mi cabeza no deja de doler. Incluso la tenue luz del teléfono me quema los ojos. Es como si algo raspara por dentro de mi cráneo. Él puede verme ahora. Me refugié en una de las celdas acolchadas. El edificio parece cambiar de forma cada día.
Según el contador del ascensor, ya hay más de 100 pisos. Él puede oírme ahora. Estoy tan cansado. Duermo casi todo el día, pero nunca es suficiente. Si esto termina aquí, tal vez me lo merezca. Encontré una nueva fila de expedientes en el sótano hoy. Él puede tocarme ahora. Quizá todo esto sea una broma cósmica retorcida. No recuerdo cómo se ve el exterior. No recuerdo cómo me veo yo. Ni a mi madre, ni a mis amigos. Ni mi vida. ¿Por qué no puedo recordar? ¿Puedes sentirlo acercarse? Había un agujero aquí. Ya no está. Mi nombre es Max Blackwell. Mi abuelo fue Roger Blackwell. Él me dejó este manicomio. ¿Pero por qué? ¿Lo sabía? Tenía que saberlo. ¿Los encerró aquí abajo? Mi nombre es Max Blackwell. Ashton Blackwell fue mi antepasado. Él fundó este asilo. Nombre del paciente: Max Blackwell. Número 53.266. Fecha de admisión: 30 de marzo del 2020. Diagnóstico: mentiroso, 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 maldito, 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 maldito. Motivo de ingreso: su nacimiento. Recomendación de tratamiento: lobotomía. Mi nombre es Max Blackwell. Estoy mejor ahora. El doctor dijo que puedo volver a casa. Estaba enfermo. Pero ya me arreglaron. Sálvame.